A veces hacemos miles de kilómetros para conocer cosas nuevas. Pero todavía tenemos mucho que descubrir de nuestro alrededor. Estamos aquí en el barrio de Arcolla, que está en la ladera sur de Jaizkibel, al lado de la ermita de Santiagocho, que es por donde pasa originalmente el Camino de Santiago. Arcolla probablemente sea el gran desconocido de Hondarribia, ¿no? Es un poco el barrio que queda aparte, digamos, que está fuera de lo que es la zona más marina, digamos, más de la costa. Entonces hay muchos senderos por aquí en los que es fácil perderse. Y mucha gente pues, lo toma como zona de respiro y entonces viene a caminar y a expandirse de la zona de más follón, digamos, de Hondarribia. Me gusta asomarme a la cristalera del Haya y ver cómo van pasando las aves, diferentes aves según la época del año, en la que podemos ver palomas pasando, puedes ver garzas, otro tipo de aves, ¿no? Que estamos cerca del humedal de Chingudi y que nos visitan aquí habitualmente. El otoño me gusta en esta zona especialmente por los colores de la hojarasca, de los árboles, la caída de esas hojas precisamente, el verde, el rojo de los tejados, el blanco de los caseríos, contrasta a veces con el tono azul o gris que pueda tener el cielo, ¿no? Los sonidos en esta zona son de viento, pájaros, perros ladrando, árboles en movimiento, hojas. Se cuenta que antiguamente los caminantes venían por las marismas y el nombre de Arcolla viene precisamente de las argollas de los barcos que los amarraban antes de subir a lo que es el barrio de Santiagocho, ¿no? Muchos peregrinos comienzan aquí su camino, pero otros muchos vienen desde mucho más lejos, ¿no? Asomados a la ventana del caserío Echeverri, que está aquí encima del restaurante El Haya, veíamos cómo pasaban los peregrinos camino del santuario de Guadalupe. Gentes de diferentes nacionalidades que hablaban diferentes idiomas también. Muchas veces no entendíamos a dónde querían ir tampoco, pero más o menos ya con las manos les indicábamos hacia dónde tenían que encaminarse porque ya nos imaginábamos ya que querían hacer el Camino de Santiago. Aquí estamos al abrigo de los vientos del norte y de la lluvia y es un sitio perfecto para poder cultivar la huerta del que nos nutrimos muchos restaurantes aquí de Hondarribia. Como estamos en otoño, pues lo que hemos hecho es poner un plato de pochas de temporada, fresca. Lo acompañamos de un producto también de temporada, como es la caza, ¿no? Y en este caso hemos puesto codorniz. Las pochas las hemos guisado de una forma tradicional, con un poco de verdura. Y lo que hemos hecho simplemente con la codorniz es separar y deshuesar la pechuga por un lado y los muslos por otro. Los muslos, que son algo más correosos porque trabajan más, lo que hemos hecho es guisarlo para que sea más tierno y para que tenga un sabor realmente bueno con la salsa que le hacemos. Y la pechuga lo que hemos hecho es hacerla a la brasa y encontramos pues, dos formas diferentes cocinadas a la misma codorniz con dos texturas diferentes.